Buenos días, muchachos, espero que se encuentren todos bien, en excelente salud, en compañía de sus seres queridos. Vamos a comenzar esta sesión. El día de hoy vamos a revisar en esta clase los conceptos fundamentales de lo que es el metabolismo. Vamos a revisar de manera breve cómo es que el metabolismo se integra a través de rutas bioquímicas. Y esto es un resumen de lo que vamos a estar viendo de forma desglosada en las siguientes clases. Entonces vamos a revisar hoy de manera resumida qué es el metabolismo. Entonces, fíjense bien, una célula viva lleva a cabo miles de reacciones químicas simultáneamente. Y estas reacciones que suceden dentro de la célula están controladas en cada paso. No se sucede una si no hay un control para que suceda otra. Entonces, de forma tal que las reacciones químicas que suceden en el interior de la célula están siempre controladas, de manera que no se acumulan ni faltan intermediarios ni productos, ni sobra nada ni hace falta nada. Todo está de una manera organizada que lo que se requiere se sintetiza y lo que se necesita degradar se degrada. Entonces, todas estas reacciones químicas que suceden dentro de la célula tienen una gran complejidad y es maravilloso ver cómo es que la naturaleza, la evolución ha generado todo un proceso de control para que todo se dé en el tiempo y en la forma en que deben de darse. Entonces, decimos que todas estas reacciones químicas que se dan dentro de las células se van a dar en condiciones estándar, no externas, y esas condiciones van a ser una presión de atmósfera, una atmósfera de presión, a temperatura ambiente, que son entre 25 y 26 grados centígrados, y un pH próximo a la neutralidad, es decir, un pH cercano a 7. Entonces, todas las reacciones que nosotros vamos a empezar a ver de aquí en adelante, todas van a estar dadas en el interior de la célula, bajo estas condiciones. Una atmósfera de presión, una temperatura ambiental de 25 a 26 grados centígrados y un pH próximo a 7. ¿Okay? Entonces, el metabolismo es la serie de reacciones químicas conectadas entre sí que comienzan con una biomolécula concreta y de forma cuidadosamente definida la convierten en alguna otra biomolécula necesaria. El metabolismo, muchachos, esta serie de reacciones es lo que va a hacer, de una molécula a través de una serie de reacciones químicas la va a convertir en otra biomolécula. ¿Cuál? Pues la que se necesite en ese momento. El metabolismo se divide en dos fases. A una le vamos a denominar catabolismo y a la otra le vamos a llamar anabolismo. En el catabolismo son la serie de reacciones químicas del metabolismo que están relacionados con los procesos de degradación. ¿Qué significa la palabra degradación? La palabra degradación significa descomposición. ¿Ok? Entonces, aquí en el catabolismo van a darse una serie de reacciones químicas que tienen como objetivo ir deshaciendo las moléculas grandes de las cuales se van a obtener energía. ¿Ok? También se pueden degradar moléculas pequeñas, pero lo que quiero yo es que ustedes se lleven en la cabeza que cuando estamos hablando de catabolismo nos estamos refiriendo a todas aquellas reacciones químicas que se utilizan para degradar un compuesto y obtener energía. ¿Ok? Ahora, en el anabolismo, aquí la energía que se obtuvo del catabolismo se va a utilizar en el anabolismo para la síntesis de moléculas.
y aquí va a ser lo contrario que el catabolismo. En el anabolismo vamos a partir de moléculas pequeñas que se van a ir uniendo una a la otra hasta generar una molécula grande. El anabolismo es responsable de la síntesis de todos los compuestos necesarios para la conservación, crecimiento y reproducción celular. Entonces, aquí en este anabolismo, las reacciones que se van a dar van a ser para sintetizar moléculas simples como aminoácidos, carbohidratos, coenzimas, nucleótidos y ácidos grasos, o bien moléculas grandes como proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos complejos. ¿Ok? Entonces, recuerden, catabolismo son reacciones químicas de degradación para obtener energía. Anabolismo son reacciones de biosíntesis o reacciones sintéticas que utilizan la energía que se produjo en el catabolismo para generar moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. ¿Ok? Ahora, las reacciones químicas que se dan entre el catabolismo y el anabolismo, muchachos, están muy relacionadas. Fíjense bien, vamos a ver el catabolismo hacia abajo con las flechas que están en rojo y el anabolismo lo vamos a ver hacia arriba con las flechas que están en azul. El catabolismo dijimos que son reacciones de degradación, es decir, de descomposición. Entonces, el catabolismo va a comenzar con la degradación de polímeros, de compuestos grandes como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Estos polímeros se van a degradar en monómeros. Es decir, si se está degradando una proteína, se va a generar aminoácidos. Si lo que se está degradando son ácidos nucleicos, pues va a dar lugar a nucleótidos. Si lo que se está degradando son polisacáridos, va a dar lugar a azúcares. Y si son lípidos, va a dar lugar a ácidos grasos y glicerol. Estos monómeros aún se van a degradar más a lo que se conoce como metabolitos intermediarios, como lo es el piruvato, el acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A, que estos van a entrar a lo que se conoce como el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido carboxílico, y de ahí todavía van a generar moléculas más pequeñas, como puede ser el agua, el CO2 y el amonio. Ahora, en todo este proceso, desde que era una molécula grandísima, como un polímero, que pasa por un monómero y por un metabolito intermediario hasta una molécula tan pequeñita como el agua, durante todo este proceso lo que sale es energía, ¿ok? Y esta energía que salió desde aquí hasta acá va a ser utilizada para la síntesis. ¿Y la síntesis cómo se va a dar? Pues se va a dar de manera contraria al catabolismo. Va a empezar de moléculas muy sencillas y luego estas moléculas se van a ir uniendo, sintetizándose una enseguida de la otra y van a generar metabolitos intermediarios como el acetilcoenzima A y el piruvato. De aquí entonces van a salir el glicerol, los ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos, y luego aquí ya se van a generar los polímeros. Así es como se va a llevar a cabo entonces el anabolismo. Entonces, fíjense bien que cuando estamos hablando del metabolismo, no podemos dejar de lado el catabolismo y el anabolismo, es decir, ni el catabolismo ni el anabolismo se dan de manera independiente, sino que son reacciones químicas que van unas enlazadas de las otras, nada más que en sentido contrario. Entonces podemos organizar el metabolismo en 3 tipos de o niveles de reacciones químicas que se van a dar. El nivel 1, el 2 y el 3. En el nivel 1 vamos a tener la conversión de polímeros, la degradación de polímeros de aquí, de polímeros a monómeros, o bien la síntesis de polímeros de monómeros a polímeros. ¿Sí? Esa sería
las reacciones químicas del nivel 1. Las reacciones químicas del nivel 2 pues van a ser ya sea la degradación de los monómeros o bien la síntesis de esos monómeros. Y las de nivel 3 ya es cuando llegamos a la degradación final, que es la última parte del catabolismo, o iniciamos el anabolismo. ¿Ok? Bueno, ahora, las reacciones químicas que se dan en el metabolismo están organizadas de manera secuencial, ¿sí? Es decir, un sustrato que es reconocido por una enzima va a generar un producto y ese producto va a ser sustrato para otra enzima que va a generar otro producto. Entonces, a esta serie de reacciones químicas que están enlazadas una con otra, a eso le vamos a llamar una ruta metabólica. Entonces, las rutas metabólicas son secuencias específicas de reacciones que procesan una bimolécula desde un punto de partida hasta un punto final. Pero cada vez que se van dando estas reacciones químicas, los productos que se van obteniendo siempre se van a aprovechar. No se generan productos que no se desechen o que sean dañinos. Acuérdense que vamos a ir desde un punto de partida inicial hasta un punto de partida final. ¿Quién va a realizar todos estos procesos? ¿Quiénes catalizan todas estas rutas metabólicas? Son las enzimas. Entonces, todas estas series de rutas metabólicas, muchachos, cuando están acopladas unas con las otras, dependiendo de lo que estén generando como productos, nos pueden dar una especie como de carreteras, por ejemplo, miren lo que estamos viendo aquí, o caminos de comunicación. Todas las rutas metabólicas están interconectadas. Miren, por ejemplo, este que estoy yo señalando aquí, que está en azul, decimos que esto es el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a suponer que esto es una carretera, pero esta carretera, si ustedes se fijan, también está unida con esta que está de color verde, que es el metabolismo de los lípidos, y con esta que está aquí en color amarillo, que es el metabolismo de los aminoácidos. A su vez, esta está unida también con otras rutas metabólicas. Entonces, todo el metabolismo dentro de una célula está interconectada. ¿Ok? Ahora, dentro de todas las posibles rutas metabólicas que se lleven a cabo, decimos que son rutas metabólicas centrales, aquellas rutas metabólicas que siempre son las mismas en todas las especies. ¿Cuáles son esas rutas metabólicas centrales? Ahorita las vamos a ver. Ahora, las rutas metabólicas pueden tener tres maneras en que pueden llevarse a cabo. La mayoría de las rutas son lineales, es decir, que vamos a tener un sustrato que va a ser reconocido por una enzima, va a generar un producto y ese producto va a ser sustrato de otra enzima y luego se genera otro producto y así consecutivamente hasta llegar al final. Aquí entonces las enzimas, las reacciones en cada una de las enzimas son independientes. Hay rutas metabólicas que pueden estar cíclicas y aquí cuando es una ruta metabólica cíclica, aquí los compuestos se van a ir regenerando. Empezamos en uno, como en este que es el ciclo de Krebs, empezamos en el citrato, vamos a llegar hasta el acetato y volvemos a empezar en citrato. El otro tipo de rutas metabólicas que puede haber tienen este efecto como de espiral, que es ya sea que vayan creciendo o que vayan decreciendo. Miren, por ejemplo, aquí esta molécula que ven aquí, fíjense bien, aquí va a irsele agregando un carbono. Entonces, esta enzima que está aquí agrega un carbono. Luego, esta misma enzima vuelve a agregar otro carbono y va creciendo la molécula, ¿se fijan? Y luego esta misma enzima que está aquí vuelve a agregar otro carbono y va creciendo así la molécula. Estos son los tres tipos de rutas metabólicas que podemos encontrar en todo este inmenso mar de carreteras. ¿Ok?
Bueno, pero les decía yo que de todas estas rutas metabólicas, aquellas rutas que están siempre presentes en todas las especies aquí del planeta Tierra, a esas rutas metabólicas les vamos a conocer como rutas metabólicas centrales. ¿Y cuáles son esas? Las que vamos a encontrar desde una bacteria hasta una mosca, hasta nosotros los humanos, hasta un tiburón, todos vamos a tener las mismas rutas metabólicas. Estas son las rutas metabólicas centrales. Y fíjense bien, vamos a partir. Todo lo que esté en color rojo significa que es catabolismo, degradación. Y todo lo que esté en color azul significa anabolismo. ¿Ok? Síntesis. Entonces vamos aquí y de igual forma está ya dividido en los 3 niveles que vimos ahorita. Entonces vamos a dar así una breve revisión de lo que son las rutas metabólicas centrales. Fíjense bien, todas las especies de la Tierra vamos a empezar a degradar a partir de polímeros como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Estos, ¿sí? Cualquiera de los 3, fíjense bien, ya sean proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, vamos a llegar a la glucólisis. Aquí, de la glucosa, vamos a estamos en nivel ya aquí en reacciones químicas de nivel 2, vamos a llegar hasta el piruvato. Del piruvato se va a llegar a acetilcoenzima A, de ahí pasamos al ciclo de Krebs, y luego, si es una célula aerobia, vamos a pasar a través de lo que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Algunas, como las plantas, ¿verdad?, del ciclo de Krebs, se van a venir hacia la producción de energía luminosa por fotosíntesis. Ahora, pero vamos a centrarnos en los eucariotes. Si es un eucariote aerobio, lo que va a producir como energía después de toda esta degradación va a ser ATP. Ahora, con esta energía que se produjo, entonces vamos a utilizarla para caminar a través de las flechas azules. Y entonces esta energía, fíjense bien, se va a utilizar para que a través del ciclo de Krebs se produzcan aminoácidos, también de acetilcoenzima A, de esta parte del piruvato, en esta parte de aquí, los lípidos que están conformados por glicerol y ácidos grasos van a salir del acetilcoenzima A y del glicerol 3-fosfato. Entonces, esto que estamos viendo aquí, muchachos, esto lo tienen todas las especies del planeta. Nomás que sí podemos diferenciar entre lo que son las plantas que tienen su sistema de fotosíntesis, que espero y que nos alcance el tiempo para poder llegar hasta allá y verla. Bueno, vamos a revisar rápidamente estas rutas centrales. Y entonces, fíjense bien, este esquema que les estoy mostrando aquí lo vamos a estar repitiendo conforme vayamos avanzando en este mapa de carreteras. Y entonces vamos a situarnos aquí en la glucólisis, en esta partecita de aquí, la glucólisis. Vamos a partir, que es una ruta de nivel 2, y la mayoría de las veces empieza con la degradación de los polisacáridos que pasan a monosacáridos y de ahí llega a convertirse en glucosa. La glucosa pasa a gliceraldehído 3-fosfato, a piruvato y aquí sale ATP. Ahora aquí hay de dos caminos. Les decía yo ahorita, si es una si es una célula aerobia, aquí lo que continúa es que este piruvato se va a pasar hacia el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero si es una célula anaerobia, como una bacteria anaerobia o una levadura anaerobia, ¿verdad? Aquí entonces este piruvato se va rápidamente a reducir a un producto terminal, como el etanol o el dióxido de carbono, y a eso le vamos a llamar fermentación. Entonces vamos a quedarnos
con las células aerobias, donde el piruvato entonces se va a pasar a lo que le llamamos el metabolismo oxidativo, que es el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. A eso, muchachos, le llamamos respiración. Entonces, cuando del piruvato, ¿verdad? Va a pasar a la respiración, aquí estamos, del piruvato, va a pasar a la respiración, entonces se convierte en acetilcoenzima A y va a pasar al ciclo de Krebs, que también se conoce como ciclo del ácido cítrico. Y aquí entonces lo que se va a generar va a ser ATP, CO2, pero lo que se produce más son estos que le vamos a llamar transportadores redos, que son el NAT y el FAT, NADH y FATH. Estos transportadores van a ser como unas lanzaderas de electrones que van a aventar esos electrones a unas moléculas transmembranales que van a estar en la mitocondria, que vamos a verlo, que a eso le vamos a conocer como el transporte electrónico, y van a culminar en la fosforilación oxidativa, donde ahí va a haber una enzima que se va a activar después de que se echó a andar toda esta maquinaria de transporte de electrones, y esa enzima va a ser la encargada de sintetizar ATP. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora, empezamos la glucólisis viendo que podía partir de los polisacáridos, pero la glucólisis también puede ser enriquecida por otras vías, como la degradación de los lípidos o la degradación de las proteínas. Miren, los lípidos se pueden degradar a glicerol y a ácidos grasos, y luego entran en la glucólisis el glicerol a nivel de gliceraldehído 3-fosfato, y los ácidos grasos a nivel de la acetilcoenzima A través de la beta-oxidación. Una vez que ya llegan hasta acetilcoenzima A, pues ya sigue el ciclo de Krebs y todo el transporte oxidativo. ¿Ok? Las proteínas, esas pueden entrar en piruvato, se degradan hasta piruvato, o bien hasta acetilcoenzima A, o hay algunas que entran directamente, algunos aminoácidos que entran directamente al ciclo de Krebs. El chiste es que cuando lleguen al ciclo de Krebs, pues ya produzcan agentes reductores. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, en estas rutas centrales que estamos viendo aquí, vemos que también desde aquí pueden empezar a salir las flechas azules, es decir, del gliceraldehído 3-fosfato se puede sintetizar glicerol, y luego de acetilcoenzima A se genera ácido graso, la unión de glicerol con los ácidos grasos ya me generan los lípidos, y esta ya es una reacción de síntesis, es decir, es una reacción anabólica. Lo mismo para las proteínas. De aquí del ciclo de Krebs pueden salir aminoácidos, lo mismo que del acetilcoenzima A y del piruvato, y ya genera proteínas. Fíjense aquí que yo digo, pueden salir o salen, por ejemplo, aquí del gliceraldehído 3-fosfato sale glicerol. A estos productos que salen de las vías les vamos a llamar metabolitos intermediarios. ¿Por qué? Porque pueden actuar en las dos vías, tanto en las vías de degradación como en las vías de síntesis. Bueno, ahora nos vamos a otra ruta central, que es la gluconogénesis, que aquí es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. Fíjense bien que si la célula obtiene de una manera muy sencilla la glucosa del medio ambiente externo, pues no tiene ningún problema, ¿verdad? Rápidamente la mete a la glucólisis y obtiene energía. Pero si esa célula no tiene forma de cómo obtener la glucosa del medio ambiente externo, la tiene primero que sintetizar y luego ya degradar. A ese proceso se conoce como gluconeogénesis, y parte
del piruvato va hacia el gliceraldehído 3-fosfato y aquí esto puede ser nutrido por aminoácidos y glicerol, a glucosa, azúcares ligados a nucleótidos y luego ya genera polisacáridos y luego ya estos polisacáridos ahora sí ya los va a meter en la glucólisis. Por último, la última ruta central en las plantas pues es la fotosíntesis y aquí lo que se pasa es que este proceso las plantas capturan la energía de la luz y a través de esa energía de la luz generan ATP y a través de ese ATP pues ya generan todos los demás polímeros, ¿ok? Bueno, entonces, estas son las rutas centrales del metabolismo. Fíjense en ustedes entonces que aquí lo que más sobresale es que en las rutas rojas, que son las de catabolismo de degradación, aquí lo que va a salir es el ATP. Y este ATP que sale aquí se utiliza en las rutas azules anabólicas. Entonces podemos decir que el ATP es como si fuera una moneda de cambio, ¿sí? Se genera en el catabolismo y se utiliza en el anabolismo. Entonces el ATP se conoce como adenosintrifosfato y se le dice que es la moneda de cambio en el metabolismo, es una moneda de energía libre. Entonces, fíjense bien, vamos a entender este concepto. ¿Qué es una moneda? Cuando nosotros tenemos una moneda nos sirve para intercambiarla por otra cosa. Por ejemplo, si tenemos un billete de $20, en sí ese billete de $20 va a tener un valor. Entonces, yo con $20 puedo ir a cambiarlo por diversas mercancías. Por ejemplo, puedo ir a comprarme un par de calcetines, o puedo comprarme una comida en un restaurante, o puedo, no sé, pagar media hora de un mecánico, no sé. Sí, yo puedo hacer un cambio de una cosa con ese billete de $20. Bueno, pues en la célula a ese billete de $20 le vamos a llamar ATP. Y ese ATP entonces lo podemos cambiar por otro tipo de cosas que en la célula van a ser funciones esenciales. Por ejemplo, ese ATP lo podemos cambiar para hacer una contracción muscular o para que se dé una energía eléctrica en un impulso nervioso o para que haya un transporte a través de las células o para que haya la síntesis de una proteína o para que haya la síntesis de un polisacárido. ¿Ok? Entonces el ATP actúa como una moneda de cambio. ¿Y qué es el ATP? El ATP, muchachos, es una molécula que está conformado por un nucleótido de adenina. Un nucleótido va a estar conformado por una pentosa, que está aquí que estoy enseñando. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y aquí hay una base nitrogenada que es una adenina que está en color azul hacia el carbono 1 y hacia el carbono 5 va a tener enlazados 3 fosfatos. Al primer fosfato que está cerca del carbono le vamos a llamar alfa, luego al que sigue beta y al último fosfato le vamos a llamar gamma. ¿Ok? Entonces, estos fosfatos están enlazados a través de lo que se conoce como enlaces fosfoanhidros y estos enlaces fosfoanhidros se van a estar formando entre dos grupos fosforilo. Entonces, cada vez que se rompe un grupo fosfato, se va a estar liberando energía. ¿Ok? Entonces, para que un fosfato se pueda romper del ATP necesitamos de la ayuda del agua a través de la hidrólisis. Y esa hidrólisis es demasiado estable, por lo tanto va a ser una reacción exergónica. Va a tener si es estable y es exergónica, entonces va a tener un delta G, una energía
libre negativa, por lo cual va a tender a darse. Entonces, fíjense bien, esta adesintrifosfato, cuando pierde un fosfato, ¿sí? Tiene 3, le van a quedar 2. Cuando pierde un fosfato, a eso ya le vamos a llamar adenosinmonofosfato. ¿Ok? Ok, y cuando pierde 2 fosfatos, le vamos a llamar adenosindifosfato. Ya nomás se quedó con 1. Entonces, fíjense bien, cuando el ATP, vamos de abajo hacia arriba, cuando el ATP se hidroliza, es decir, en presencia de agua, pierde un fosfato y se convierte en AMP, en adenosínmonofosfato, va a liberar ese fosfato y esa delta G va a tener una medida de menos 45.6 kilojoules por mol a la menos 1. ¿Ok? Es negativa, ¿qué quiere decir? Que es estable, es decir, es favorable, se va a estar dando en el ambiente. Entonces, por lo tanto, es exergónica. Ahora, cuando el ATP se hidroliza y pierde los 2 fosfatos, se va a generar adenosindifosfato más un pirofosfato. Y aquí también se me genera un delta G negativo de menos 30.5 kilojoules por mol. ¿Ok? Entonces, cada vez que el ATP está perdiendo un grupo fosfato, está generando energía. Ahorita vamos a explicar un poquito más cómo se recambia esto. Y esto es una reacción química estable, ¿ok? Que se va a estar dando, ¿sí? Ahora, fíjense bien cómo es que, vamos a empezar a ver cómo es que esta moneda de cambio se utiliza para hacer otras cosas, ¿sí? Fíjense bien. Vamos a partir de una reacción química que no sea favorable. Fíjense bien. Esta reacción que está aquí, de A a B, va a tener un delta G positivo. Este delta G positivo, 16.7 kilojoules por mol, si es positivo me está indicando que no es favorable. ¿Qué quiere decir? Que por sí sola no se va a dar, necesita de qué? De energía para poder darse, de trabajo, pero por sí sola no se va a dar. Entonces, fíjense bien que si lo que queremos es que A cambie a B, así, solita, la A, y que se cambie a B, esto va a estar difícil de darse de forma espontánea. Cuando nosotros sacamos la constante de equilibrio de esta reacción, va a significar que la constante de equilibrio es igual a la concentración de B, que es el producto entre A, que es lo que va a reaccionar. Vamos a suponer que eso nos queda igual a 10 a la menos delta G entre 2.47, que esta es una constante. Ya tenemos el delta G aquí, lo sustituimos y me queda que la constante de equilibrio de esta reacción de A a B es 1.15 por 10 a la menos 3. Entonces, A no se va a convertir a B hasta que si la concentración de A es igual o es mayor a 1.15 por 10 a la menos 3, no va a poder convertirse a B. Pero fíjense qué pasa si yo a esta reacción de A le acoplo ATP, la hidrólisis del ATP, es decir, a esta molécula de A la pongo enseguidita de una molécula de ATP que se va a hidrolizar. Fíjense bien, ATP se va a hidrolizar y va a generar ADP más un fosfato. Este solo hecho de ATP a ADP fosfato y que esté aquí acompañada de la molécula A que se va a cambiar a B, ya me genera un delta G negativo de menos 13.8 kilojoules por mol. Entonces, aquí esto ya me está indicando que A va a pasarse a B, pero no porque se pueda pasar porque sea favorable, sino porque se pegó al ATP que se hidrolizó, ¿sí? Entonces,
El ATP aquí está funcionando como una moneda de cambio, es decir, el ATP se hidroliza y el resultado es que la otra reacción que estaba ahí se va a poder llevar a cabo de forma espontánea, ¿sí? Bueno, fíjense bien, este delta G entonces se convirtió en negativo porque aquí se sumaron el delta G que se tenía de A a B solito, que eran, ¿cuánto era? 4 kilocalorías. Bueno, aquí el caso es que este delta G se va a volver negativo y entonces ahora sí va a poder llevarse a cabo la reacción de A B. Entonces, en otras palabras, vamos a darle un repasito. Fíjese bien, esta es la reacción donde no hay ATP. Aquí de A a B, el delta G es positivo. Esto no es favorable. Entonces, la constante de equilibrio queda muy alta, 1.15 por 10 a la menos 3. Cuando esta reacción de A a B se acopla al ATP, ¿sí? El ATP se hidroliza y se arrastra a A, que se convierte en B. Aquí el delta G entonces se me convierte en un delta G negativo, ¿sí? Y la constante de equilibrio aumenta. Entonces, fíjense bien que en una secuencia de reacciones desfavorables, desde el punto de vista termodinámico, estas reacciones desfavorables no pueden llevarse a cabo, pero si se les pega ahí ATP, la pura hidrólisis del ATP hace que se arrastre esas reacciones desfavorables y de ser desfavorables pasen a ser favorables. Así es como funciona el ATP. Ahora, ¿qué es lo que hace que el ATP pueda actuar también en este sistema de acoplarse a las reacciones y poderlas jalar al momento en que se hidroliza? Aquí el punto clave son los fosfatos. El ATP es una molécula pequeña y es fácilmente de que se le hidrolicen esos fosfatos y que esos fosfatos se puedan estar pasando de una molécula a la otra. Entonces, el punto entonces clave para poder decir que el ATP es una molécula que va a ser capaz de acoplarse a las reacciones y jalarlas, aquí está centrado en que tiene grupos fosforilados, ¿ok? Ahora, no únicamente la molécula del ATP tiene esta característica de poder hidrolizar sus grupos fosfato. Hay otras moléculas que también tienen grupos fosfatos que pueden ser hidrolizadas y pueden también acoplarse las reacciones y jalarlas. Fíjense bien, por ejemplo, aquí estamos viendo el gliceraldehído 3-fosfato y el ATP. Aquí en el ATP ya vimos desde ahorita cuando se hidroliza que el delta G es de menos 30.5 kilojoules por mol. El glicerol 3-fosfato también tiene un fosfato que puede ser hidrolizado y se convierte en glicerol más un fosfato. Aquí la delta G también es negativa, 9.2 kilojoules por mol, pero aquí es menor que el ATP. Entonces aquí con las puras delta G, ¿qué nos está diciendo? Que la hidrólisis del ATP es mucho más estable que la hidrólisis del fosfato en el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en otras palabras, el ATP tiene un potencial mayor de transferir los fosforilos que el glicerol 3-fosfato. Entonces, tiene más capacidad de acoplarse a las reacciones desfavorables. Ahora, si nosotros vemos todos los compuestos que tienen esta capacidad de poseer fosfatos y que estos puedan ser hidrolizados,
y vemos sus energías libres, podemos observar que hay muchos otros compuestos que están fosforilados que tienen una delta G mucho mayor que el ATP. Por ejemplo, el fosfoenol piruvato, que es el que tiene más delta G, que es menos 61.9 kilojoules por mol, tiene más capacidad de hidrolizar su fosfato, ¿verdad? Y de transferirlos. Ahora, lo que se ha visto es en la naturaleza es que estos compuestos que tienen fosfatos tienen la capacidad rápidamente de pasar sus grupos fosfatos, pasarlos al ADP y de esta manera estar regenerando ATP. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense bien, en los sistemas biológicos, muchachos, el ATP va a ser la principal molécula que va a estar dando esta energía libre para acoplarse a las reacciones y jalarlas y que se estén dando a cabo. Ahora, pero este ATP no es una molécula que se pueda utilizar a largo plazo. Al contrario, ¿verdad? En la célula, una molécula de ATP que se sintetiza rápidamente se consume. ¿Ok? Por ejemplo, en un ser humano que está en reposo, más o menos consume unos 40 kilogramos de ATP en 24 horas. O sea, cuando estamos así bien a gusto en la tarde viendo la tele, pues en 24 horas consumimos 40 kilogramos de ATP. Si de repente nos paramos y hacemos un esfuerzo intenso, pues la velocidad de utilización de ATP va a pasar de 40 kilogramos en 24 horas a 0.5 kilogramos por minuto. Y si nos ponemos a correr, eso se traslada a 2 horas por 60 kilogramos de ATP. Entonces, en las células se requiere constantemente tener una cantidad disponible de ATP para si se necesitan hacer cosas que no se tenían contempladas, tener de dónde obtener ATP para poder hacer las reacciones. Entonces, esta necesidad de estar siempre regenerando el ATP se va a conseguir a través de lo que se conoce como la oxidación de las moléculas combustibles. En el caso de las células eucariotes animales o por medio de la fotosíntesis en las plantas. ¿Y cómo se va dando esto? Fíjense bien. Cuando hablamos de una molécula combustible nos estamos refiriendo a moléculas las cuales se pueden obtener el carbono y que este carbono puede irse oxidando. Una molécula combustible puede ser la glucosa y las grasas. Entonces, a partir de estas moléculas, el carbono se oxida hasta CO2 y se va a estar liberando energía que se utiliza para regenerar el ATP a partir de ADP y un fosfato. Entonces, todas las reacciones de oxidación incluyen la pérdida de electrones. ¿Sí? Entonces, la molécula que se oxida va a estar perdiendo electrones. En este caso, cuando comenzamos en el catabolismo, esos combustibles van a empezarse a oxidarse. Y entonces, esos electrones tienen que ser acoplados o ser captados por otras moléculas. A este tipo de reacciones donde se eliminan electrones y se captan electrones, a eso le denominamos reacciones tipo redox. Entonces, en los organismos aerobios, el aceptor final de los electrones en la oxidación de los combustibles, de las moléculas combustibles, va a ser el oxígeno. Y el producto de la oxidación va a ser el CO2. Entonces, cuanto más reducido esté el combustible en el inicio, más energía liberará durante su oxidación y entonces más ATP generará. Por ejemplo, miren, aquí les estoy mostrando 5 diferentes moléculas que tienen carbono, ¿ok? Y miren, si estas moléculas están más oxidadas, es decir, entre más oxígenos tengan, su energía libre va a ser menor.
Entonces, entre menos oxígenos tengan, es decir, entre más reducidos estén, la energía libre va a ser mayor. Entonces, a partir de estos compuestos que están más reducidos, se pueden obtener más energía. Entonces, cuando se oxida un combustible como la glucosa o como el ácido, los ácidos grasos, no se va a oxidar así de fregadazo. Aquí la oxidación se va a ir dando por puntos. Primero se va a ir oxidando un carbono, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, hasta que ya lleguemos al último carbono. Y eso es a lo que le llamamos un proceso de degradación. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo se convierte entonces la energía liberada durante la oxidación de un compuesto carbonado en ATP? Fíjense bien, vamos a considerar el gliceraldehído 3-fosfato y que este compuesto se va a oxidar. Si la oxidación fuera en un solo paso de gliceraldehído 3-fosfato, se va a generar ácido 3-fosfoglicérico. Pero en la célula las oxidaciones no se dan de manera directa. En la célula las oxidaciones se van dando de paso en paso y en cada uno de los pasos los electrones que se liberan son captados por unas moléculas que vamos a llamar agentes reductores como el NAD. Entonces, en un primer paso, este gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok?, que está reducido, va a soltar estos electrones, estos protones, y van a ser captados por el NAD que está oxidado para ser reducido. ¿Ok? ¿Sí? Y luego, ahora sí, de esta forma, este gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad?, ya tiene aquí un fosfato, y este fosfato entonces ahora sí ya se lo puede pasar al ADP, y entonces este ADP ya regenera el ATP. Entonces, al principio, la energía de oxidación queda atrapada en forma de un compuesto con un elevado potencial de transferencia de fosforilos y posteriormente se utiliza para formar ATP. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí hemos visto entonces que la moneda de cambio del ATP va a ser esa moneda de cambio porque tiene esa capacidad de transferencia de fosforilo para poder impulsar las reacciones, ¿ok? Entonces podemos decir que el ATP es un transportador activo de grupos fosforilos. ¿Okay? Y que esta hidrólisis de los fosforilos pues va a ser una reacción química favorable, por lo tanto va a ser exergónica. Ahora, pero además del ATP existen otros transportadores activos que pueden transferir otro grupo de moléculas. Pues el que más conocemos pues es el ATP, ¿verdad?, que va a estar hidrolizándose y va a estar pasando sus fosforilos de ATP a ADP y de ADP a ATP. Pero también están estas otras moléculas como las que veíamos ahorita, los agentes reductores, el NADH, el NADPH que transportan electrones, los FADH que también transportan electrones, las coenzimas, biotinas que transportan CO2. Va a ver aquí les dejo una listita de algunos transportadores que transfieren grupos de un lado al otro durante el metabolismo. El principal es el ATP, que ya lo vimos ahorita, y vamos a revisar estos rápidamente porque también los vamos a estar observando mucho en las rutas metabólicas. Entonces, los transportadores de electrones, que son agentes reductores, lo que van a hacer es que van a estar captando, van a estarse oxidándose o reduciéndose, ¿ok? Entonces, estos transportadores vienen de nucleótidos de piridina o flavinas, y entonces lo que van a hacer estas moléculas es que en su forma reducida van a transferir sus electrones, y una vez que transfieren sus electrones, entonces se van a oxidar, pero van a reducir al compuesto que
que captó esos electrones. Entonces se va a estar haciendo un flujo de electrones de oxidados a reducidos, ¿ok? De estos transportadores de electrones, los más importantes es el dinucleótido, nicotinamina y adenina, que se abrevia como NAD, y su forma oxidada es NAD positiva. Cuando está en forma oxidada, entonces decimos que eliminó o tiende a eliminar los electrones. ¿Ok? ¿Cómo es el NAD? Miren, el NAD es esta molécula que estamos viendo aquí. ¿Ok? Es un dinucleótido de nicotinamina y adenina. ¿Ok? Entonces, aquí en este lugar que estoy señalando, que está en color rosa, aquí es donde se va a hacer el transporte. Este color rosa, muchachos, lo vamos a dejar así, en esta parte de aquí, ¿ok? Y todo esto que queda aquí negro, en color negro, le vamos a poner R, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte de aquí, el NAD, cuando está positivo, puede estar en estado oxidado. Entonces, en estado oxidado, tiene la tendencia a reducirse. Entonces, el NAD puede aceptar acepta dos electrones y un protón, ¿ok? Entonces, si yo al NAD oxidado lo pongo enfrente de dos electrones y dos protones, va a aceptar los dos electrones, el protón, y el protón que queda va a quedar disuelto en el medio ambiente, ¿sí? Que es lo que equivale a un ion hidruro. Entonces, vamos a ir de NAD oxidado a NAD reducido. Sí, entonces el NAD actúa como coenzima en muchísimas reacciones del metabolismo, y siempre va a estar aceptando dos electrones y un protón, y el otro protón se va a quedar en el medio. A este tipo de reacciones donde participa el NAD oxidado le vamos a llamar reacciones de deshidrogenación, porque es como si estuviéramos deshidrogenando. Bueno, vaya, la redundancia, estamos quitando los hidrógenos, ¿ok? Bueno, el otro transportador de electrones es el dinucleótido de flavina y adenina, el FAT, y su forma oxidada va a ser FAT y su forma reducida va a ser FAT-H2. Aquí, a diferencia del NAD, aquí el FAT va a aceptar los dos protones y los dos electrones, ¿ok? Entonces, los dos protones que se van a pasar, se los acepta con todos y los electrones, ¿ok? Entonces, vamos a estar de FAT oxidado, que va a captar dos protones y dos electrones, a FAT reducido, ¿ok? Ok, bueno, en la mayoría de las reacciones de biosíntesis hay también transportadores de electrones que lo que hacen es que generan un ambiente de tipo reductor. Fíjense bien, ese tipo de transportadores que participan en la biosíntesis, sobre todo de biosíntesis reductoras, es el nicotinamida adenindinucleótido fosfato. Este NADP es muy similar al NAD que estábamos viendo en aquí, ¿sí? La única diferencia es que este NAD, déjenme porque aquí estoy viendo un errorcito, aquí es P, ¿ok? Es que este NAD va en la parte donde está el azúcar, va a estar aquí esterificado con un fosfato. Ahora, la forma oxidada del NAD que tiene el fosfato va a aceptar electrones, y entonces va a generarse la forma reducida como NADPH. Ahora,
la manera en que actúan el NAD positivo y el NADP es muy similar, nada más que en este caso el NADP lo vamos a estar viendo en reacciones anabólicas. ¿Ok? Entonces, eso es una manera en que las enzimas pueden distinguir entre sus coenzimas y lo que van a hacer es una reacción de catabolismo o de anabolismo. Bueno, el otro transportador que se ve mucho y que es muy importante en las rutas metabólicas es la coenzima A. Esta que ustedes están viendo aquí es la coenzima A. La coenzima A está conformada por la coenzima A, que está unida a una unidad de pantoteno, y al final tiene aquí un grupo sulfidrilo. Okay, en esta parte de aquí es donde va a llevarse a cabo la reacción, y aquí entonces la coenzima A se le puede unir lo que se le conoce como grupos acilos, y entonces se genera como acilcoenzima A, o bien se le genera, si en el grupo acilo tiene aquí un metilo, a esto le vamos a llamar acetilcoenzima A. Entonces, la acetilcoenzima tiene un delta G muy negativo y por eso puede transferir muy bien los grupos acilos entre las moléculas. Entonces, también eso lo vamos a estar viendo mucho en las rutas metabólicas. Ahora, bueno, ya vimos así rápidamente en qué consiste el metabolismo, ya vimos las rutas centrales del metabolismo, ¿no? Y cómo es que estas rutas metabólicas se van a dar por unas reacciones secuenciadas por la acción de las enzimas, ¿verdad? Una serie de reacciones químicas secuenciadas, y cómo aquí quien va a estar llevando a cabo estas reacciones pues va a ser, o quien va a ser la moneda de cambio para que estas reacciones puedan llevarse a cabo es el ATP. Ya vimos también que aparte del ATP hay otras moléculas que participan también transfiriendo otro tipo de grupos. Y bueno, ahora toca que veamos cómo es que se controla estas reacciones químicas, cómo es que se controla el metabolismo. Entonces, las rutas metabólicas están reguladas, ¿sí? El metabolismo no es aleatorio, siempre se da de una manera controlada en base a las necesidades que tenga la célula. Entonces, las células van a reaccionar a las condiciones del medio ambiente. Si necesitan nutrientes, los van a necesitar. Si necesitan obtener energía, los van a degradar. Entonces, también para eso las células tienen toda una carga genética necesaria que está programada para que se puedan activar genes que vayan a expresar las diferentes enzimas que se requieren para que se den a cabo estos procesos. ¿Ok? Entonces, los procesos que se dan de control para que estas rutas metabólicas siempre estén de manera adecuada, pues se tienen que dar en muy poco tiempo, tienen que efectuarse en cuestiones de milisegundos. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo el control de estas rutas metabólicas? Pues se lleva, la primera es controlando la cantidad de enzima. Como les decía ahorita, las células tienen todo un sistema genético que les va a permitir activar o apagar genes dependiendo de la cantidad de enzimas que requieran. Si, por ejemplo, una célula requiere de una enzima, lo que va a hacer entonces es que va a activar un gen que va a codificar para esa enzima. Si al contrario necesita que esa enzima ya no haya tanta concentración porque ya hay demasiado producto de esa reacción, pues lo que va a hacer es que va a bloquear ese gen para que esa enzima ya no se esté sintetizando. Entonces, digamos que este es el primer control de las rutas metabólicas. Luego es el control a nivel de la actividad catalítica de la enzima. Y de esto vimos un poco en la otra clase.
Recuerden entonces que las reacciones en el metabolismo, si son lineales, ¿verdad? Pues van a estar lo que es sustrato en una, se va a generar un producto a través de una enzima que va a ser sustrato en otra reacción y así consecutivamente hasta que llegamos a un producto. A esto es a lo que le llamamos una ruta estable, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto producto va a haber? Pues va a depender de qué tanto sustrato empezó acá, ¿ok? Pero una manera en que esto se regula es a través de las inhibición por retroalimentación negativa, que esto lo vimos cuando vimos todo lo de las enzimas aloestéricas. Entonces, acuérdense que hay enzimas que tienen diferentes centros o varios centros activos que pueden reconocer más de un sustrato. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, este producto puede venir y inhibir, unirse a la enzima 1 y inhibirla para que ya no siga catalizando al sustrato A. Y de esta manera se frena toda esta ruta metabólica. ¿Por qué? Porque hay mucho de este producto. La otra manera es que suceda lo contrario, ¿verdad? Que lo que se requiera es que se active más la vía para empezar a generar más producto. Entonces, a lo mejor una de las moléculas intermediarias que está subiendo dentro de la ruta puede llegar y puede unirse a otra enzima de esa misma ruta y activarla. A esto es a lo que le llamamos corrección anticipada o retroalimentación positiva. Bueno, ahora el otro nivel de control es que en el caso de lo que son los eucariotas, ¿sí? Los eucariotes, muchachos, están organizados con organelos. Entonces recuerden que en una célula es un compartimento membranoso donde en su interior ya hay organelos. Entonces, las reacciones metabólicas se van a dar de manera particular en diferentes organelos. Estos organelos a lo vez son compartimentos membranosos, es como si fueran pues celulitas dentro de una celulota, por así decirlo. Entonces, de esta manera, el que las rutas metabólicas se den dentro de los organelos, esto hace que las reacciones metabólicas estén delimitadas por espacios. Entonces, esto también hace que los sustratos y los productos no empiecen a concentrarse o a estar a disposición de todas las demás reacciones. Fíjense bien, por ejemplo, vamos a suponer que este ejemplo que les ponía acá, que la oxidación de los ácidos grasos que tiene lugar en la mitocondria se está dando por un lado la oxidación, mientras que la síntesis de los ácidos grasos tiene lugar en el citoplasma. Entonces, el que estas dos vías metabólicas estén en diferentes espacios ayuda a controlar que los productos no se estén gastando de más en una o en la otra vía. Entonces, la compartimentalización mantiene las reacciones químicas opuestas separadas. ¿Ok? Entonces, esto es un gran control, el que hay una compartimentalización de las reacciones químicas dentro de la célula, pues ayuda mucho a mantener las concentraciones de los sustratos y de los productos en una cantidad adecuada. Y bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.